tenés muchos tipos de soldadores o cautines. En este caso, este es de 45 vatios, este de 60 vatios, tenés tipo lápiz, tipo estación de soldado y muchísimas variantes más. También pasa con el estaño de 0,5, 0,7, 0,8, 1 milímetro y otras medidas más. Lo mismo pasa con el flux o aditivos, que son para mejorar la soldadura y mejorar la transferencia de calor entre el cautín y la pieza a soldar, y también realzan el brillo. En este video vamos a comenzar viendo primero un cautín de 45 vatios. Este que ustedes pueden ver aquí, que es tipo lápiz, donde la punta es llamada de larga vida. Es una punta donde viene con un baño que le permite tener una mayor cantidad de horas de uso. Si bien esto necesita un mantenimiento, porque si lo dejas varias horas y no está preestañada su punta, pasa esto. Se forma una especie de bolitas que a veces se llega a adherir y se vuelve a tomar adherencia, y a veces no, y no se puede soldar, es imposible porque se hacen las bolillas, se caen y no nos permiten una buena soldadura. Existen estas esponjas que vienen con las estaciones de soldado que se humedecen con agua, y una vez que la pasan por ahí es muy efectiva. Miren cómo quedó, y ahí toma de primera mano lo que es el estaño. Vemos que se queda en la punta, luego lo pueden volver a limpiar y queda así de esta forma, y es muy efectiva. Y es más fácil para así poder soldar los cables o componentes electrónicos. Ahora vamos con una pequeña placa y hacer una pequeña demostración. Vamos a insertar este capacitor que tiene las puntas con una medida de 0,5 milímetros. Le vamos a dar con el cautín de 45 vatios. Todo esto es en tiempo real para que puedas ver la diferencia entre uno y otro. Se soldó rápidamente. Con 1,5 segundos o 2 segundos era más que suficiente. Ahora vamos a hacer una prueba con un cautín un poco más potente, con el mismo tipo de puntas. Esta es una punta tipo GUT o tipo larga vida, como le llaman también. La vamos a limpiar. Vamos a preestañar aquí la punta. Esto es de 60 vatios y vamos a aplicar en el mismo punto o mismo terminal. Se hace obviamente mucho más rápida la soldadura y queda exactamente igual que el de 45 vatios. ¿Cuál es la diferencia aquí? Simplemente es acostumbrarse y tener mucha experiencia en soldado, que se aprende simplemente practicando. Ahora vamos a colocar un resistor donde le vamos a aplicar ahora con un soldador de 100 vatios de potencia. Sí, 100 vatios. Muchos dicen, es una barbaridad. Sí, es mucho, y la potencia calórica, si soldamos componentes que son delicados, lo podríamos llegar a quemar. Pero bueno, esto es para componentes más grandes, que tengan más de 1 milímetro. Los terminales, o para cables, terminales, borneras y todo lo que requiera una gran potencia calórica. Pero es también cuestión de costumbre. Miren lo que es. Yo sueldo un resistor en menos de medio segundo aproximadamente. Es cuestión de práctica, como siempre les digo. Obviamente no se utiliza uno de 100 vatios para soldar este tipo de componentes. Siempre se requiere uno de 45 o 60 vatios o uno que se pueda regular, una estación regulable. Aquí tenemos la diferencia. Tenemos el de 100 vatios, el de 60 vatios y el de 45 vatios, y ahí podemos ver el tipo de puntas que llevan y la diferencia o el aspecto físico que tiene cada uno. Obviamente el GUT de 100 vatios es una tremenda herramienta que calienta muchísimo. Ahora vamos a soldar un componente con los terminales de un diámetro mayor. Este diodo tiene el terminal de 1 milímetro de diámetro, por lo tanto aquí necesita un poquito más de potencia calórica, y lo podemos ver. Si lo queremos soldar con el de 45 vatios, lo vamos a lograr. Miren los segundos que estamos tardando en calentar no solo el terminal, sino también el pad o el terminal de la placa. Y eso que este no tiene remache, porque si tiene trújol con remache necesita aún mucho más calor. Y si la pista de cobre es más gruesa y es más amplia, necesitas aún mucho más calor. Vamos a probar aquí con este terminal, que es un terminal con remache. Pueden observar que cuesta muchísimo que tome temperatura, y cuando yo retiro el cautín se enfría muy rápido, ¿no? Permitiéndome que yo haga o conecte un cable ahí o suelde un cable a un terminal, porque se hace muy engorroso, y si el clima está frío también eso interfiere. Ahora probamos con el de 60 vatios. Ustedes pueden notar que calentamos sobre la superficie, y apenas asentamos ya es diferente, porque la potencia calórica es muy superior. Igual todo esto es cuestión de práctica. Vamos a probar de nuevo en el terminal de 1 milímetro y vemos que es mucho más rápido que uno de 45 vatios. Por eso se utilizan mucho las estaciones que son regulables, y podés regular la temperatura de trabajo baja para los componentes que son más pequeños y más delicados, y le podés elevar la temperatura hasta unos 500 grados, la gran mayoría, para componentes que requieran mayor temperatura. Obviamente el tamaño es distinto, pero esto más que nada es para los que están comenzando y no conocen mucho y se compran por ahí su primer cautín, que no quieren invertir demasiado dinero,
y compran un cautín de tipo lápiz de 45 vatios, 60 o 100 como este. Ustedes pueden ver acá la prueba, la diferencia. Miren qué rápido que se hace, cómo toma el estaño y demás, con un cautín de 100 vatios de potencia, soldando el terminal de 1 milímetro en su pad. Vamos a ver el ejemplo aquí sobre este que tiene tipo remaches, o los True Hole con remaches. Vemos que de manera muy rápida con el cautín de 60 vatios lo puede hacer de una manera, y mucho más rápido con uno de 100 vatios. Por eso aquí es donde tenemos que determinar no solo la temperatura de trabajo de acuerdo al componente o al material que vamos a soldar, sino también al entorno que lo rodea, ya sea tipo de pistas, si tiene pistas pasantes hacia cada lado, si tiene tipo remaches y demás. Es una evaluación que se hace, y eso en caso que utilices cautín tipo lápiz. Acá vemos que el de 45 vatios le cuesta muchísimo más, es prácticamente imposible soldar este tipo de remaches. Es obvio que aquí el de 45 vatios para este tipo de trabajo no nos va a alcanzar. Lo mismo o algo parecido sucede con el estaño, que tenemos de distintas medidas. De 0,5 milímetros, que empezamos aquí haciendo una prueba de derretimiento con el cautín de 45 vatios. Vemos que no le costó nada el de 0,5, ahora pasamos al de 0,8 y vemos que le va costando cada vez más derretir al estaño, hasta que llegamos al de 1,5 milímetros, que es el que más le cuesta. Todo esto hace enfriar la punta del cautín y no es aconsejable, por ejemplo, para un estaño de 1 milímetro o superior. Vamos ahora con el cautín de 60 watts o 60 vatios. Vemos que es fácil el derretimiento en 0,5, en 0,8, en 1 milímetro también, pero un poquito más lento en 1,5 milímetros. Y ahí vamos determinando para distinto tipo de trabajo qué cautín es el que nos conviene o qué temperatura nos conviene trabajar. Vamos con el de 100 vatios, que prácticamente lo hace desaparecer al estaño de 0,5 milímetros de diámetro. Luego el de 0,8 también bastante rápido, el de 1 milímetro también, y no le cuesta nada el de 1,5 milímetros. Son 100 vatios de potencia. Aquí podemos ver, de acuerdo al tipo de cautín que tenemos, qué tipo de diámetro de estaño podemos llegar a utilizar para dejar así el mejor trabajo. Y probamos acá con un cautín que tenemos ahí guardado de 30 vatios de punta de mala calidad. Vemos que le costó mucho derretir el de 0,5, ni hablar el de 0,8. Prácticamente no servía para nada, cautín tipo lápiz de 30 vatios para este tipo de estaños. Ni hablar con el de mayor tamaño, que es el de 1,5 milímetros. Ahora vamos con un trozo de alambre de cobre. Este cobre que tiene 2,5 milímetros de diámetro. Lo hacemos o le aplicamos con el cautín de 45 vatios. Esto está en tiempo real. Tratamos de colocar y vemos que el tiempo que perdemos y no queda bien el trabajo, queda opaca la soldadura, se enfría muy rápido, porque el componente o el conductor que vamos a soldar es demasiado grueso y requiere una mayor potencia calórica que el soldador o cautín de 45 no nos podía dar. Pasamos con el de 60, que también le cuesta y muchísimo. Le vamos a agregar ahora flux. El flux es un elemento fundente que ayuda no solo a la transferencia térmica que sea más efectiva, sino que te deja una soldadura más brillante y duradera. Ahora pasamos finalmente con el de 100 vatios y vamos a ver que es totalmente otra cosa. Le colocamos flux. La transmisión de calor es muy efectiva, es muy rápida con el estaño de 0,5 milímetros, y este también, como tiene mucha potencia calórica, nos permite poder utilizar estaños de mayor diámetro, como ser 0,8, 1 milímetro o el de 1,5 milímetros. No tiene ningún problema. Acá sacamos otro trozo de este material para hacer otras pruebas. Vemos que no tiene ningún problema el de 100 vatios, o sea que acá nos damos cuenta que estos elementos, que son mucho más gruesos, de mayor diámetro, necesitan una buena potencia calórica o un cautín acorde para que se derrita y la soldadura no solo quede buena, sino que sea efectiva, porque a veces parece una buena soldadura y es una soldadura fría, que esa trae problemas a corto plazo. Aquí vamos a ver sobre un componente SMD que es muy pequeño y la comparación entre un cautín de 45 vatios y uno de 100 vatios. A uno se puede acostumbrar a trabajar, sí, lo puede dañar obviamente, pero es cuestión de práctica. Miren yo cómo trabajo con esta tremenda punta de un cautín de 100 vatios y puedo hacer contacto o retocar o repasar una soldadura sobre un componente SMD tan pequeño. Y lo mismo lo puedo hacer con un cautín de 45 vatios. Obviamente es más maleable y manejable el de 45 vatios en estos casos que utilizar este de 100, que lo puedo llegar a dañar al componente fácilmente, quemar o levantar alguna pista del circuito impreso, que eso no nos serviría para nada. Aquí vamos a ver sobre una masa.
Vemos que el de 100 vatios no tiene ningún problema en derretir, y obviamente al de 45 vatios le cuesta muchísimo más llegar a hacer el mismo trabajo que con el de 100 vatios. Y aquí pasamos a un limpia puntas o un limpiador de puntas de la marca Hako, que es japonesa, que son 2 rodillos o cepillos de bronce. Algunos dicen o no están a favor de esto porque dicen que le acorta considerablemente la vida útil de la punta, pero eso va en cuestión de gustos. Seguiremos en una segunda parte.